Hola queridos, ¿qué tal todo por ahí? ¿Bien? Porque por aquí hoy no tanto, y es que hoy nos espera una charla bien seria. ¿Y eso por qué? Pues por una cosa que ha pasado y que quiero dejar clara mi postura al respecto. Y bueno, como este año solamente voy a hacer un vídeo por la temporada Halloweenesca, creo que este es el vídeo perfecto para esta temporada. Así que cerremos la puerta, sentémonos cómodamente y tomemos un sorbito de té para pasar esta charla tan amarga que nos espera hoy. Vamos con el vídeo, queridos. Bueno, como podéis ver, vamos a abordar el tema de las brujas, que es un tema que viene a colación en estas fiestas tan señaladas. Pero no va a ser un vídeo divertido y ameno, sino un vídeo en el que me voy a desahogar a gusto. Voy a decir todo lo que necesito decir para no explotar y lanzarme por la ventana abajo. Porque hoy vamos a abordar el tema del análisis de Hocus Pocus 2, Abracadabra 2 o El Retorno de las Brujas 2. Esta película fue estrenada en Disney Plus el 30 de septiembre de este año y fue dirigida por Anne Fletcher. Esta película fue súper esperada por el fandom de la primera porque ha ido consolidando a lo largo de los años una cantidad de fans insólita. Y eso ha hecho que nosotros como fans hayamos querido de forma consciente o inconsciente volver a reencontrarnos con las protagonistas de la primera película. Esta película no tuvo mucho éxito debido sobre todo al estreno en una fecha realmente desafortunada, puesto que fue en julio en lugar de octubre, que es exactamente cuando tienen que estrenarse las películas ambientadas en Halloween, como es este caso. Pero aún así, a pesar de haber fracasado en taquilla, se ha podido hacer un hueco en el cine de culto gracias al amor de los fans y al formato casero. Si bien no es una película perfecta, obviamente no lo es, no estoy diciendo lo contrario, sí que es verdad que tiene un encanto especial. ¿Y por qué es esto? Pues por la música, los personajes, la ambientación, los gags cómicos, los momentos tan épicos que nos regala esta cinta en concreto. Así pues, Bette Midler, Cassie Najimy y Sarah Jessica Parker vuelven a retomar sus papeles de 1993, 29 años después, como Winifred, Mary y Sarah Sanderson en Hocus Pocus 2. Pero no solamente son ellas las que vuelven, sino que también contamos con la participación de Doug Jones como Billy el Zombie nuevamente. Como es de esperar, a estos se les une un elenco nuevo con la intención de poner aire fresco en las tramas y arcos argumentales que van a abordar en esta nueva cinta. Entre ellos podemos encontrar a Whitney Park como Becca, Belissa Escobedo como Izzy, Layla Buckingham como Trusky y a Sam Richardson como Gilbert. Pero si ya se ha hecho esta maravilla, que es algo indispensable en todos los Halloweens, haciéndose un hueco en el cine de culto, ¿para qué hacer una segunda parte? ¿Qué es lo que aborda Hocus Pocus 2? Pues bien, esta película aborda la historia de dos adolescentes llamadas Eve y Becca, a la que les encanta el ocultismo, y da la casualidad de que Becca cumplirá 16 años específicamente en Halloween de 2022, que es exactamente el día en el que tiene lugar la película. Entonces ellas tienen planeado una noche de películas de terror y hacer una especie de ritual de paso por haber cumplido 16 años, ya que en Salem existe la leyenda de que las brujas reciben sus poderes al cumplir los 16. ¿Qué sucede? Pues que ellas toman la decisión de que antes de hacer este ritual van a comprar ciertas cosas a una tienda de ocultismo que antes fue un museo sobre las hermanas Sanderson, y antes este museo fue la casa de las hermanas Sanderson. Entonces supuestamente el museo cerró porque pasaban cosas raras ahí, y un hombre en la actualidad compró
la propiedad y la convirtió en una tienda de magia. Este vendedor le regala a Becca, como regalo de cumpleaños, una vela que le permite como pedir un deseo, según lo que dice él, ¿no? Que tiene una magia especial, y le explica esto de que las brujas al cumplir 16 reciben sus poderes. Entonces ellas se van a un sitio que se considera como sagrado, una especie de claro en el bosque, y ahí es donde hacen esta especie de ritual. Lo que sucede es que al encender la vela no es otra cosa que otra vela de la llama negra, lo que les permite a las hermanas Sanderson regresar del infierno para obtener cierta venganza. El problema radica en que en esta entrega las hermanas no van a vengarse del pueblo de Salem por haberlas ahorcado, puesto que eso ya lo han explorado en la película anterior, sino que ahora hay otra trama con arcos argumentales distintos, y entre ellos el principal es que quieren vengarse de el reverendo X de cuando ellas eran niñas, ¿no? Entonces ahora van a buscar a un descendiente de este reverendo y se van a vengar de él haciendo una especie de super conjuro que les permitirá hacerse aún más poderosas de lo que son como tal. En primer lugar, vamos a hablar de decisiones de guión extrañas a la hora de ejecutar la trama y todo ese tipo de cosas que no encajan con respecto a lo ya ofrecido en la primera entrega. Y por último, o sea, en segundo lugar, vamos a hablar de cosas que no tienen que ver con el guión, pero que están vinculadas a él, como por ejemplo la ambientación, el tono de la película, etc. Primero que nada tenemos la escena de apertura, en la que vamos a explorar un poco de la infancia de las hermanas Sanderson que antes no se había visto, y por lo tanto hay que decir que en este aspecto las actrices que hacen de las versiones pequeñas de las brujas son realmente adorables, sobre todo la actriz que hace de Winifred, puesto que adopta los ademanes de la propia Bette Miller para hacer el personaje suyo, lo cual me parece bastante loable por su parte. Pero es en esta introducción donde ocurre la primera cosa en la que no estoy de acuerdo, y es que si tenemos en cuenta la primera entrega, que para mí es la especial, la maravilla absoluta, vemos que ellas en 2 ocasiones mencionan a su madre, y la mencionan desde un punto de vista muy amoroso, muy devoto, y se nota que tienen un vínculo muy fuerte, un vínculo que no se hace de la noche a la mañana, un vínculo de costumbre, un vínculo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿dónde demonios está la madre? Porque a juzgar por lo que nos muestra en la película, viven ellas 3 solas. Y vale, ustedes ahora me van a decir, no, es que la madre es la bruja madre, que es la que aparece después para darles el libro. Pues no, porque primero que nada, ese vínculo del que hablan en la primera película está claro que es de una madre biológica. Y yo habría visto claro y perfectamente factible que la que realmente les instruye en la magia sea su madre biológica. De hecho, en la secuela literaria escrita por uno de los guionistas de la primera parte, que se supone que era oficial hasta ahora, que ha sido desbancada por esta película, es su madre biológica la que les enseña esa magia. Y es que realmente así es como está pintada en la primera película, porque en esta película ellas no tienen ese lazo emocional, no tienen ese vínculo necesario para que ellas idolatren realmente a la figura materna, porque ven a esta bruja madre que 2 segundos le da el libro, desaparece y aquí no ha pasado nada. Vamos a ver, yo puedo entender que la escena en la que se nos explica en la primera entrega que el libro fue entregado a Winifred Sanderson por el propio diablo, y que se dice que las tapas del propio libro están forradas con piel humana, realmente puede ser una habladuría del pueblo, porque es lo que pone en la placa del museo de la madre de Allison, es decir, de la madre de uno de los protas de la primera peli. Pero es que no es así. ¿Por qué? Pues porque se nos demuestra después que no es una habladuría, porque ellas se refieren al hombre disfrazado de Satán como maestro.
Esto nos hace entender que ellas realmente tienen un vínculo especial con el demonio y que ellas han recibido ciertos favores o regalos de este ser sobrenatural. Entre ellos, el libro de magia negra. Por lo tanto, eso no me lo puedes cambiar en la película. No puedes decirme, ah no, pues el libro ahora es dado por una bruja random que jamás se ha mencionado en la película anterior. No me vale, lo siento, no me gusta. Y esto me lleva a su vez al tema de Satán y el libro. La mención de Satán, la mención de cosas grotescas como lo del tema de la piel humana y todo ese tipo de cosas. Regalos satánicos, brujas oscuras al fin y al cabo. Vamos a ver, ¿cómo es posible que hoy en día, o sea, en los años 20 del siglo XXI en el que estamos justamente ahora, no se pueda mentar la figura de Satán? Y en el siglo XX, que supuestamente estaban más retrasados en todo, en general, puedan tener la libertad de mencionar eso en una película infantil, tratando a los niños realmente como las personas que son, y no como las criaturitas envueltas en algodón que intentamos y nos empeñamos en creer que son ellos hoy en día. Es que no lo entiendo. Otra cosa que no entiendo a nivel de guión es precisamente el cambio de ubicación de la casa de las hermanas Sanderson. En la primera entrega nos dijeron claramente que la casa de las hermanas estaba a las afueras del pueblo, estaba aislada. Lo cual favorece el hecho de que, por ejemplo, tengan que cruzar una carretera, que nos da una de las escenas más maravillosas e icónicas de la película anterior, que es cuando Sarah es empujada a la carretera pensando que es un río negro. Eso nos da a entender que está dividida por esa carretera, teniendo el pueblo del otro lado y la casa aislada al lado derecho o al lado izquierdo, depende de dónde venga. Esto a su vez da a entender que la casa, al estar aislada, favorece esa habladuría del pueblo, es decir, que esta casa perdura a lo largo de esos años, llegando hasta 1993 en primera instancia y a 2022 en segunda, precisamente de esta forma tan intacta, debido a estas supersticiones que se tienen favorecidas por esa distancia que existe entre el pueblo y la casa. Si la casa la mueves X hacia el centro del pueblo, que es exactamente donde está ubicada actualmente, entonces ya se pierde parte de esa magia. Se pierde parte de ese suspense, porque al estar dentro del núcleo urbano ya no tiene ningún sentido. Ya la gente no tiene ese miedo de mirar por la ventana y ver esa pequeña casa aislada ahí y pensar que vive un monstruo dentro de ella. Porque lo que está cercano forma parte de tu mundo diario. Y si algo forma parte de tu mundo diario, le pierdes el miedo. Otra de las cosas que me descolocó, pero muchísimo, de la película fue precisamente cuando las hermanas son invocadas y aparecen por primera vez en la película. Ellas se ponen a cantar, pero para la nada, o sea, cantan ellas solas en el bosque. Entonces yo en ese momento dije, pero ¿y esto qué es ahora? O sea, no lo entiendo, porque realmente ellas en la primera película cantaban de una manera justificada, que lo vamos a abordar más adelante. Pero en este caso no pueden justificarlo, porque es que ellas no cantaron por cantar, porque les gustase el espectáculo, sino más bien por necesidad. En este caso no necesitaban nada, porque acababan de ser invocadas y estaban solas en el bosque. De hecho es como muy desconcertante el hecho de que canten, porque parece que se va a convertir la película de ahí en adelante en un musical, cuando en realidad eso no es así. Realmente no entiendo cómo es que llegaron a esa decisión, porque se nota a la legua que es que no debería estar ahí. Es algo que te saca completamente de
la película en sí, ¿no? Y esa canción me lleva a su vez a la canción central. Al igual que ocurría en la primera entrega, ellas cantan en un escenario para encantar al pueblo, para que hagan ciertas cosas que ellas quieren que hagan, ¿no? En la primera entrega para que bailen hasta morir, y en la segunda entrega porque quieren que bailen y busquen a su vez al descendiente de este reverendo. No me gusta nada que la canción elegida haya sido One Way or Another, porque realmente no tiene la magia necesaria que tiene la primera. O sea, la canción elegida en la primera entrega, que es I Put a Spell on You, realmente tiene dos cosas importantes. Una, que tiene una coreografía maravillosa. La otra, que tiene un sentido que esté ahí, que tiene magia. La canción habla de magia, habla de brujas, habla de ellas. Realmente la canción sirve de coro para comentarte realmente cómo son ellas como personaje. Sirve al propósito del guión. Luego, una cosa que me parece realmente insultante a nosotros los fans, que supuestamente la película está hecha con mucho amor para que los fans la apreciemos, es precisamente que se diga específicamente en la película y por la propia Winifred que no entiende cómo es que Becca consigue repeler su magia con la sal, cuando en la primera entrega se deja clarísimo en el enfrentamiento con Allison, que Allison se enfrenta con Winifred, que Winifred y las demás son conscientes 100% de que la sal repele la magia de las brujas. De hecho, tiene un diálogo con ella que dice: "Oh, qué brujita blanca tan lista". What a clever little white witch. But it will not save thy friends. Así que no entiendo cómo es que Winifred tiene esta especie de amnesia selectiva y no se acuerda del efecto que tiene la sal con respecto a sus poderes. Y otra cosa con respecto a esta parte es precisamente cómo muestran el hecho de que la sal es impenetrable para las brujas, de una manera muy infantil, de una manera que genera un absurdo innecesario, porque se crea una especie de campo de fuerza que impide que las brujas salgan de ahí. ¿Qué pasa con esto en la primera? Pues que no se muestra. ¿Y qué pasa con eso? Pues como se dice siempre, es mejor insinuar que mostrar. ¿A qué me refiero con esto? Que al tú insinuar algo, esbozar lo que sea, y que el espectador sea capaz de imaginarse lo que sea X, el espectador siempre se va a imaginar algo realmente malo, realmente oscuro, realmente perturbador. Sin embargo, si tú lo muestras, corres el riesgo de que quede ridículo. La primera entrega es muy inteligente porque sabe utilizar sus recursos. No son muchos, pero los usa de manera elegante y sabe muy bien cómo crear la atmósfera, y la crea a través de el esbozo, de la insinuación, no de la demostración. Ahí radica la diferencia clave con respecto a la película de Hocus Pocus 2. Luego hay un cambio con respecto a los protagonistas. Mientras que los protagonistas de la primera entrega tienen carisma, están como más desarrollados y tienen como unas relaciones como mucho más profundas entre uno y otro, en esta nueva entrega los protagonistas, Becca, Eve y la otra, que no me acuerdo cómo se llama ya porque es súper olvidable, es precisamente eso, precisamente que te olvidas directamente de ellas. No tienen ningún sentido de peso, sus tramas son aburridas. Aquí ocurre algo que me parece que pierde mucho el sentido de los propios protagonistas jóvenes, y es el hecho de que las protagonistas adoren todo lo relacionado con el ocultismo. Si ya los protagonistas de por sí tienen un vínculo con la magia, se pierde parte de la aventura, del descubrimiento, del secreto, de la introducción en lo desconocido, como pasaba con Max, Dani y Allison, que no sabían absolutamente nada de magia, haciendo que ellos actúen como avatares nuestros de los espectadores, introduciéndonos en ese mundo como tal. Pero claro, ahora que Becca, Eve y la otra
les encanta la magia, ya saben cosas de la magia y además Becca es bruja. Por lo tanto, ya tienen como un vínculo con respecto con este mundo mágico. Eso está mal, porque eso lo que hace es que no sea un mundo interesante de explorar. Lo importante es que dentro de esa diégesis, dentro de ese mundo, las únicas capaces de conjurar y de tener magia sean las brujas, las hermanas Sanderson. ¿Por qué? Porque de esa manera ellas tres son personajes inalcanzables, personajes místicos, personajes legendarios, personajes lejanos, que les hace interesante que sean capaces de generar ese suspense y ese interés por acercarse a ellas. Si ya los personajes principales jóvenes están vinculados con este mundo, ese interés desaparece. A esto hay que sumarle el hecho de que ahora, en el siglo XXI/2022, las hermanas Anderson son un icono dentro del propio Salem, lo que hace que se pierda, vamos, pero muchísimo con respecto al tono de la propia película. Porque el hecho de que todo el mundo las idolatre y que sean ahora super divas de la vida y que todo el mundo las reconozca, hace que se romantice la figura de una persona que obviamente tiene rasgos psicopáticos y son infanticidas, son asesinas, matan niños, chupan sus vidas y las aman como si fuesen viejas adorables que cantan en escenarios y no hacen ningún tipo de daño, cuando son todo lo contrario, son depredadoras, matan niños. No romanticen esa idea. Sobre todo el rollo este poderoso de Winifred, de egoísmo propio, porque sí que es verdad que en la primera entrega Winifred muestra cierta debilidad de ay, se acabó todo, Mary, lléveme a la ventana, por favor, quiero ver el mundo. Pero claro, porque está pensando en ella misma, en que va a desaparecer, se va a convertir en polvo. Está pensando en su propio egoísmo, no piensa en otra cosa que no sea ella, que es un rasgo del psicópata. Por otro lado, Mary tiene ese rollo de depredadora, de los ojos abiertos, de olfatear niños, de perseguir, de gruñir como una bestia. Y Sarah, por otro lado, tiene ese rollo de seducción, de mujer fatal. Cada una tiene su poder específico en una cadena de montaje para conseguir la vida de los niños. Mary los huele, los detecta como si fuese un animal. Sarah los atrae con el canto, seduciéndolos, haciéndoles ver la mentira, la crueldad de que van a conseguir una felicidad perpetua cuando lleguen a ese jardín mágico prometido. Y por último, Winifred crea a través del libro de magia negra una poción capaz de aflorar su energía vital para luego ser consumida por ellas. O sea, realmente es algo muy grotesco. Y eso me hace pensar, sobre todo en una comparación muy interesante entre la primera escena de apertura de la película de Hocus Pocus 1 y lo que sucede después. En la primera película, la escena de apertura es muy oscura porque vemos como una niña de 8 años, la Emily, es atraída por Sarah hacia la casa y somos testigos de una manera como un poco voyerista de cómo la niña es asesinada por ellas tres y cómo es absorbida su esencia vital sin ningún tipo de miramientos. Ellas solo miran por ellas mismas, quieren juventud y lo van a conseguir como sea. Es lo mismo que la escena del principio, cuando Max es asaltado por los matones y se queda sin las deportivas y llega a la casa descalzo, se mete en la habitación y empieza a pensar en Allison, ¿no? Y en esa escena vemos un plano subjetivo de alguien que está mirando desde dentro del armario, que está directamente homenajeando el principio de Halloween, ¿vale? De la película Halloween, cuando Michael Myers está mirando cómo su hermana se desnuda en su habitación antes de matarla. Entonces me gusta que tengan en cuenta esos planos de esas películas clásicas de terror para adultos y las adapten
de una manera que encaje en una película para niños. El tono de la película de la segunda parte no tiene nada que ver con su predecesora. La predecesora es una película triste, melancólica. La melancolía abarca toda la trama, sobre todo si tenemos en cuenta la figura de Zachary Vince Gato. Es convertido el hermano de la niña muerta del principio en gato y además es maldecido con la inmortalidad para poder vivir con su culpa. O sea, imagínense lo retorcidas que tienen que ser las hermanas para llegar a esa conclusión. No lo matan porque saben que la muerte es dulce, es liberadora. Sin embargo, le condenan a vivir para siempre para que se sienta completamente culpable todos los días de su vida. Es increíble. Si comparamos ese comportamiento con el comportamiento que tienen las brujas en la segunda parte, vemos que tienen un cambio de personalidad que no va con ellas mismas. Es un cambio muy blanco, con un humor muy absurdo. Dejan de ser las brujas malvadas, horribles, satánicas de la primera parte para convertirse en viejas agradables que les encanta ser famosas. No tienen ningún sentido y pierden toda la esencia de la película, la esencia que les hizo ser famosas como tal. Realmente la gente quiere a las hermanas Sanderson por lo que eran, pero es que han dejado de serlo, por lo tanto es contradictorio. Y a esto hay que añadir el hecho de que los niños están completamente solos en la primera parte enfrentándose a estas depredadoras, porque nadie cree que las hermanas realmente estén vivas. ¿A qué viene esto? Pues que tiene ese halo de misterio, ese halo alejado de leyenda. Cosa que si tú idolatras a las hermanas Sanderson, como pasa en la segunda película, se pierde completamente esta atmósfera de leyenda de la primera entrega. Y además hace de la película algo mucho más mágico, el hecho de tener un gato que habla con el grupo que tiene que rescatar a Salem de estas tres depredadoras, teniendo que enfrentarse ellos solos contra las brujas, dándonos un final épico con una batalla maravillosa de la que carecemos también en la segunda película. La segunda película es como muy insulsa, no tiene personalidad, es algo como muy soso, muy avainillado. No se atreve a ahondar en la oscuridad de la primera, y eso es algo muy triste. Toda esa delicadeza de referencias al cine de terror y la readaptación para que se quede lo más perturbador posible, pero equilibrado a un nivel como infantil pero sin rayar lo ridículo. En la película esta, la segunda parte, lo echa todo por tierra y es muy triste. No estoy nada de acuerdo con la censura que estamos teniendo con respecto a la sobreprotección del niño, de la psique, de no traumatizarlo. Me da mucha pena porque las películas de los 80 y 90 de terror para niños tienen como objetivo hacer que el niño acepte los conflictos internos con respecto a los sentimientos de tensión, de miedo, de angustia que puede evocar este tipo de películas, y al mismo tiempo aprenda a sobrellevar situaciones de estrés lo mejor posible, cosa que no pasa en películas actuales porque quitan todo eso por miedo a ser traumatizado de alguna manera. Y eso me molesta, porque lo que hacen es transformar una película de terror en una película de aventura avainillada. O sea, ni siquiera de aventura completa, porque no culmina en una batalla épica como en la primera película, sino que más bien culmina de una manera súper laxa, como muy blanda. Por último, me gustaría hablar sobre la absurda decisión de meter un fragmento de Hocus Pocus 1 dentro de Hocus Pocus 2. Por obvias razones, esto es imperdonable. Todo lo que ocurre dentro de la película es real para los personajes. Por lo tanto, si metes un fragmento de la película, eso me hace automáticamente salir de la película y pensar que el film del 93 existe dentro de la diégesis, y por lo tanto, si existe dentro de la diégesis, las hermanas Sanderson son famosas en la diégesis de la segunda película por la película de la primera parte. Espero no estar liándome demasiado, pero yo creo que está todo claro.
Y si es así, quiero decir, si realmente son famosas a raíz de la película de Hocus Pocus 1, es decir, como existe la película de Hocus Pocus 1 dentro de la diégesis de la segunda parte, esto permite a Salem idolatrar a las hermanas que salen dentro de la película. Pero si las idolatran a raíz de una peli, eso quiere decir que Gilbert no pudo haber visto a las hermanas volar el día de Halloween de 1993. Por lo tanto, si Gilbert no ha podido ver a las hermanas en 1993, todo el argumento de Hocus Pocus 2 no puede haber existido porque Gilbert nunca habría encontrado el libro y por ende nunca habría podido elaborar la segunda vela de la llama negra. O sea, todo es muy absurdo. Así que después de todo esto, ¿creo que la película merece la pena? No. ¿Creo que la película hace justicia a la primera? Para nada. ¿Creo que la película toma en serio al espectador? No. De hecho, es extremadamente insultante. Creo que las actrices hacen un buen trabajo. Me refiero a las actrices como Bette Miller, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. Creo que es muy loable por su parte volver otra vez a sus orígenes, pero creo que no lo consiguen del todo, puesto que no son el mismo personaje. Creo que cambian, ¿no? Creo que son una versión del personaje de la primera, pero muy rebajado, como muy agradable en comparación a cómo eran los personajes anteriores. Hasta aquí llega el vídeo. Espero que no se os haya hecho demasiado largo. Ya sabéis que si queréis saber algo más de mí me podéis encontrar en Twitter, Facebook e Instagram. Y si queréis estar al tanto de todo lo que sucede en este canal, solo tenéis que darle a la campanita y suscribiros. Y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós, queridos!